Mazatenango, aquí en el bello país de Guatemala, y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en este país y en otros países. Un saludo muy especial para todos, amén. Gloria a Cristo el Señor. Quiero pedirle, hermano, que me acompañe a la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Gloria a Dios para siempre. Capítulo número 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Santo es el Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, para la gloria de nuestro buen Dios. Alabado su nombre para siempre. Poderoso es Dios. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Poderoso es Dios. Santo es el Señor. A su nombre damos gloria y honra y alabanza, hermano. Porque solo Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Amén. Hebreos 5:14, ¿cuántos lo tenemos? Dice la palabra del Señor para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oramos para que Dios nos hable. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, mi Señor, implorando y suplicando que seas tú, mi Señor y mi Dios, quien nos hable, quien nos bendiga a través de tu santa y preciosa palabra, Dios del cielo. Imploramos el consejo tuyo, la bendición tuya, Señor amado, en medio nuestro, Padre celestial. Ten misericordia de nosotros y bendícenos esta noche de una forma importante. Alimentanos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén y amén. A su nombre. Tome su lugar, amado hermano, por favor. Santo es el Señor. Quiero compartir con todos ustedes la palabra del Señor bajo el tema discernimiento entre el bien y el mal. Discernimiento entre el bien y el mal. Gloria a Cristo Jesús para siempre. Santo es el Señor. Quiero compartirle a todos ustedes el concepto o definición que tenemos de discernir. Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de la otra. Eso es discernimiento. La iglesia hoy en día necesita, hermano, urgentemente el discernimiento. Es cierto que nosotros como pueblo del Señor encontramos una figura que nos representa y es el de las ovejas, ¿verdad que sí? Y no podemos negarlo, somos ovejas. En cuanto a somos parte del rebaño, en cuanto a formamos parte del pueblo del Señor, pues en eso no nos causa ninguna especie de preocupación ni malestar el ser llamados ovejas. Pero si fuésemos tratados como ovejas o como borregos por la falta de intelecto, yo creo que ahí sí hay un problema, ¿verdad? Cuando algunos le dicen manada de borregos, no le están diciendo que es la grey de Dios, le están diciendo que es tonto o que es un grupo de gente tonta, sin conocimiento, sin intelecto y, por qué no decirlo, hasta sin discernimiento. Amén. El pueblo del Señor debe tener conocimiento. El conocimiento va pegado al intelecto, ¿verdad? A la inteligencia que Dios nos ha dado. Y para tener discernimiento o el intelecto, no es necesario cursar en la universidad,
No es necesario que usted necesariamente, valga la redundancia, se gradúe de teólogo para llegar a tener intelecto. Basta con que usted asista continuamente a la casa de Dios y escuche la palabra de Dios para adquirir ese intelecto, esa inteligencia, y llamémoslo de una forma más cristiana, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, para que usted adquiera conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Si usted tuviera un muchacho en su casa, un hijo, un nieto, y usted se da cuenta que todo el año no fue a la iglesia a estudiar, al instituto, al colegio, etcétera, y de último se tiene que graduar, usted va a decir: este pobre no ha aprendido nada. ¿O sí? No hagamos de lado las clases virtuales, pensemos ya en lo presencial. En todo el año faltó demasiado y ya a la hora de fin de año se va a graduar y logró graduarse, pero usted sabe que no fue una persona constante en cuanto al estudio. ¿Usted cree que esa persona va a tener conocimiento de las cosas? ¿Será que aprendió, como decimos vulgarmente? Muy difícil. Y es por eso que nosotros instamos siempre a asistir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que usted viene y adquiere conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra del Señor. Es más, hay cosas que a veces uno se pregunta allá en la casa y ¿será esto cierto? Y de repente uno va a la iglesia y Dios le habla precisamente de eso. ¿Por qué? Porque Dios no le quiso dejar esa laguna en su mente. Dios quiso instruirlo a usted, guiarlo en el conocimiento correcto de las cosas. El conocimiento para el pueblo de Dios es sumamente importante y nosotros debemos adquirir ese conocimiento de las cosas de Dios, como decimos, ¿verdad? El conocimiento del evangelio, el conocimiento de la palabra es algo que usted tiene que adquirir. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos son demasiado peligrosos, hermano. Amén. Los tiempos en que nosotros vivimos pasa de todo, sucede de todo, se inventan muchas cosas nuevas en esta tierra y muchos cristianos van declinando, van decayendo por lo mismo que dice la Escritura, ¿verdad? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Dice la Escritura que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En el verso anterior dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Nos está diciendo la Escritura, hermano, que hay cierto conocimiento que se adquiere cuando la persona inicia en los caminos del Señor. A eso podemos llamarle nosotros la leche espiritual. Amén. Cuando alguien empieza ahí con los primeros versículos, se le van explicando los primeros versículos, las primeras enseñanzas, y la persona va aprendiendo con versículos, digámoslo así, sencillos, un conocimiento sencillo de las Sagradas Escrituras. Pero a medida que el creyente debe alcanzar madurez, ya el alimento no es el mismo. Amén. Yo no sé si usted le sigue dando biberón, dicen en otros países, pacha, aquí en Guatemala. No sé si usted le sigue dando pacha a sus hijos de 18. Si se ríen es porque sí. Mire cuántas le están dando pacha a sus hijos, qué tremendo. Ya no, ¿verdad? Ya no. Hoy lo que quieren es un pedazo de carne asada. Hoy lo que quieren es un pan de manteca de aquellos grandotes, o un pan de yemas, aunque sea. Amén. Algo quieren, ¿verdad que sí? Pero es alimento sólido. A un niño usted no le puede dar un pan de queso, de yemas, con pasas adentro. No se lo puede dar a un niño de 3 meses. Es capaz que lo mata. Amén. Entonces, cada etapa de la vida tiene su forma de alimentarse. Ahora, vea lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos, que el alimento sólido debe ser para los que han alcanzado madurez. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted ha alcanzado madurez en el evangelio? No me responda, por favor, solo piénselo.
Usted está alcanzando madurez, está madurando, es decir, se va notando el crecimiento espiritual que usted tiene, o solamente va subiendo el número de años. Tiene 15 años de estar en la iglesia, pero no ha madurado. Cabe la posibilidad. No estoy hablando de nadie en específico. Puede tener 25 años de estar en la iglesia y no haber madurado. Es más, le digo algo y sin ánimo de creernos superiores ni mejores a nadie, hermano. Pero hay gente que ha estado en otras iglesias por allá 10, 12, 15 años perseverando y de repente llegan a otra iglesia donde sí enseñan, donde sí predican y se queda asustado. Con un mes que tenga de asistir a esa iglesia, aprende a veces hasta lo que no aprendió en 15 años, hermano. Amén. Esa es una gran verdad. ¿Y cuántas personas han vivido eso? Amén. Porque hay iglesias, hermano, que no le ponen asunto a la enseñanza de la palabra. No le ponen asunto, no le ponen interés a predicar las sagradas escrituras y darle al pueblo un consejo basado en las sagradas escrituras, acertado, estudiado, analizado dentro de la sana doctrina. Amén. Le digo que en algunas iglesias hablan más de sueños que de Biblia. Hablan más de visiones que de Biblia. Y hay más tiempo para profecías que para la Biblia. Y no puede ser así, hermano. Todo tiene un orden. Amén. Y lo que nosotros necesitamos escuchar es la bendita palabra de Dios. La palabra revelada, la palabra que ya está escrita y que hoy por gracia y misericordia tenemos en nuestras manos. Amén. Le digo que hay quienes escuchan hasta profecías que están fuera de la Biblia, es decir, no tienen nada que ver con la Biblia. Y eso viene a ser su doctrina. Eso viene a ser lo que va a regir sus normas. Mire, ya casi tirándole a una secta. Dicen que una de esas sectas, la secta de los mormones, el líder de los mormones tuvo una revelación. Le mostraron dónde estaban unos libros con unas plaquitas de oro en otro idioma. Y ahí estaba escrito todas las normas y toda la historia que hoy forma parte del libro mormón que ellos distribuyen. O sea, unas nuevas normas, una nueva escritura que viene a hacer de lado la palabra de Dios. Con esas cosas hay que tener cuidado. Y le digo, hay personas que llegan al culto más interesados y esperanzados de que alguien les hable en profecía a que sea el consejo de la palabra de Dios que les hable. Yo no vine a escuchar a ver que alguien hable en profecía, no. Yo vine a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que ver entonces que debe haber un grupo dentro de la iglesia de Cristo que va alcanzando madurez. Cuando hablamos de madurez, madurez son las características propias que se consideran de las personas maduras. Por ejemplo, prudencia, buen juicio, sensatez, etcétera. Es decir, cuando estamos hablando de madurez, hablemos en un sentido literal, ¿verdad? Tal y como usted y yo lo entendemos. Una persona madura es una persona prudente. ¿Cómo sabe usted que una persona ha madurado? Es que no anda loqueando de arriba para abajo. Va a mover sus pasos, va a mover sus pies, pero los va a mover prudentemente. No es una persona que decide a la ligera, hace y deshace con su vida y se equivoca muchas veces. No, una persona que nosotros entendemos que ha alcanzado madurez es una persona que se vuelve prudente, que empieza a pensar antes de actuar. Amén. Otra evidencia en una persona madura, hablando en el sentido general, es que tiene buen juicio. Es decir, analiza mejor las cosas y sus decisiones son más correctas o son las correctas, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que tiene buen juicio? Bueno, está decidiendo bien, decidió hacer esto y gloria a Dios cuando usted puede confiar en que sus hijos ya tienen buen juicio, ¿verdad? Ya entienden mejor las cosas y las decisiones que toman son mejores que las que tomaban antes. Ahí usted se da cuenta que ha madurado. Si su hijo hace y deshace con su vida, desbarata y destruye, su hijo no ha madurado en nada. Amén.
Y no piense que solo porque algunos, ay, cuando le nazca un hijo se va a componer. No, tal vez hasta se descompone. Tiene un hijo aquí en la casa, pero quién sabe si tiene otros por allá. Le digo, hay hombres que no tienen buen juicio, que no son prudentes y que no son sensatos, que por allá, hermano, tienen como 3, 4 hijos. Y no se quieren juntar ni casar, mucho menos con una mujer. Ya tienen hijos, ahí los voy a mantener. El pobre hermano, un día estos que le echen, ¿a quién es que le echan a un juzgado de paz? Para que resuelva eso, y va a tener que estar pagando manutención por varios lados. El pobre hermano va a quedar más pelado que un pollo de esos pelucos. Amén. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque aunque tiene 25 años, tiene DPI, pero no ha madurado. Hay personas que maduran antes, hermano, la edad no tiene nada que ver. Hay muchachos que usted les habla y les dice, ¿y qué, ya tenés novia? No, todavía no. ¿Y qué, no sos hombre? No es que no sea hombre, es que no es el tiempo todavía. Como 15 años tiene y ya habla bien centrado. Yo cuando voy a conseguir un trabajo primero, y como mi papá me regaló un terrenito, voy a empezar a construirlo. Así cuando me case, ya tengo casa, y uno se queda asombrado de cómo habla ese niñito. Es más centrado, hermano, que muchos hombres por allá afuera. Amén. Alaben a Dios los que son centrados. No todos, pero sí hay algunos, gracias a Dios. La madurez no se mide por los años. Uno espera que ya cuando cumplan 18 se van a centrar, pero algunos más se desubican, hermano. Amén. Amén, hermano. Hay personas que más se desubican. Me estaban contando por ahí un caso de un hombre que cumplió 18 años. Y la típica idea, ¿verdad? Cumplí 18, hago lo que yo quiera. Y como cumplió 18, se fue a pegar una emborrachada, hermano. La familia no era cristiana, él tampoco. Y llegó a la casa y ahí lo estaba esperando la señora madre y le dio uno sus 18 leñazos, hermano. Pensó que porque ya tenía 18 era de ir a desbaratar, ¿no? Hay que aprender, hermano, hay que madurar. Y espero que a algunos no les agarre la tarde para madurar. Eso es en el sentido de la vida. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual, cuando hablamos de alcanzar madurez, cuando hablamos de crecimiento espiritual, no es solamente, escúcheme bien, que ya usted tiene privilegios y por eso tiene crecimiento espiritual. No, hay cosas que no se miden por privilegios. Usted ha crecido espiritualmente cuando muchas cosas que antes le afectaban, ahora ya no le afectan. Amén. ¿Cómo sabe usted que ha crecido espiritualmente? Porque hablan mal de usted y ya no se le ponen los pelitos ahí como que es erizo, ¿verdad? Ni le salen las uñas para ir a reclamarle a nadie, ni brinca de este tamaño. Hablan mal de usted y ya usted responde igual que el pastor, ¿verdad? Dice el pastor, si la gente habla mal de Dios, ¿qué no van a hablar de mí? Amén. ¿Sabe que con esa frase yo aprendí muchas cosas? Y entendí que si la gente habla de Dios, ¿qué no van a decir de mí? Que si alguien viene y me dice, hermano, fíjese que la hermana fulana y el hermano fulano andaban va de hablar de usted. Ay, déjelos. Al menos soy importante, porque si hablan de mí es porque soy importante. Si no fuera nadie hablara de mí, ¿verdad que sí? Usted siéntase importante cuando alguien está hablando de usted, cuando alguien lo está criticando, dele gracias a Dios. Amén. Y si están mintiendo, usted sabe que no es cierto y usted no necesita aclararle nada a nadie. Amén. Dios sabe lo que es usted, la gente que lo conoce sabe quién es usted, en la iglesia lo conocen cómo es. ¿Por qué va a poner usted a defenderse? No lo haga, ya Dios sabe quién es usted. Amén. Madurez, eso es madurez. Hablan mal de nosotros, seguimos adelante. Sucede tal cosa y en lugar de descargarnos, seguimos perseverando. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Y le voy a decir algo, madurez la adquiere usted y se nota cuando con aquellas cosas que tropezaba antes, ahora ya no tropieza. Ahora tiene criterio propio, ahora piensa por sí mismo. Antes, hermano, algunos no habían madurado porque tenían que estar llamando a la amiga, vení amiga, deteneme que me está escribiendo mi ex, dice. Estoy que me voy con él, amiga, vení, salvame, vení, ayúdame. No,
Usted madura cuando ya no necesita mandarle un mensajito a su amiga. Cuando usted solo mira ahí, es bloqueado otra vez. Que creó otro perfil, mira, soy el mismo de la vez pasada, bloqueado otra vez. Así lo tengo que bloquear 1000 veces. Y le voy a decir algo. Incluso la madurez, cuando usted madura lo suficiente, ya no tiene necesidad de bloquear a nadie. Porque algunos están ahí que bloquean como a 20 y ya pasado mañana lo quieren desbloquear. Mire, usted madura cuando ya no tiene necesidad de esas cosas. Usted mismo puede ignorar esos mensajes y no ponerle asunto, sin necesidad de bloquear. Ese hermano me cae mal, ¿cómo se me acaba viendo en el culto? Bloqueado por verme mal. Esa hermana se rió por lo que yo dije, bloqueada por andarse riendo de mí. Yo le voy a preguntar a usted que está aquí esta noche, ¿a cuántos tendrá bloqueados usted? El primero, el pastor, ¿verdad? ¿Cuántos me tienen bloqueado, hermanos? Ay, no dijeron amén. Qué raro, porque yo no puedo ver sus fotos de perfil, no puedo ver sus estados, no puedo ver nada, no puedo ver si están en línea. Qué raro, ¿verdad? Y nadie me tiene bloqueado. Qué extraño, ¿verdad? Alabado el nombre de Cristo. Alabe a Dios. Usted madura cuando muchas cosas ya no le perjudican, ya no le dañan, ya no le afectan. Cuando sus decisiones son mejores. Una evidencia de haber madurado es la paz. Pueden pasar muchas cosas, pero usted no pierde la paz por dentro. Amén. Esa es una señal de haber madurado, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene que madurar. No se trata, hermano, ser más espiritual porque yo profetizo, porque yo hablo en lenguas, porque yo me sacudo, porque yo danzo en el espíritu, porque yo esto y yo el otro. No, la madurez va más allá. Y sabe que a veces hay algún hermano que ora y busca a Dios, tal vez nunca ha profetizado, tal vez nunca ha danzado en el espíritu, pero cuando da una respuesta, es una respuesta espiritual, sensata, sabia y prudente. Y eso es lo que se necesita. Amén. Pídale a Dios crecimiento espiritual que abarque todo ello. No quiero frenarle a que usted no pida experiencias con el Espíritu Santo. Pídale experiencias al Espíritu Santo y que Él lo llene. Pero cuando Dios lo llene, eso se refleje en su andar, en su forma de vivir. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Si usted no alcanza la madurez, va a estar tropezando hasta con la misma Biblia, hermano. Va a estar tropezando con los versículos. Que no entiendo esto, que no entiendo aquello, que esto y que lo otro. No, el que alcanza madurez discierne muchas cosas. Luego se le pueden explicar algunas otras que están en la Biblia, difíciles de entender, dijera Pedro el apóstol, ¿verdad? Dice Pedro el apóstol que Pablo expuso muchas cosas difíciles de entender, pero fue Dios el que se las dio, pero eran verdaderas, que no cualquiera las entiende, no cualquiera comprende algunas cosas, que hermano, hay cosas que uno no puede predicar desde el púlpito, no porque no sean bíblicas, sino que la gente puede parar más confundida de lo que estaba antes. Y la idea no es confundir, la idea es aclarar. Por eso es de que hay cosas que se predican y hay otras cosas que se enseñan. Amén. Hay cosas que se predican y usted las entiende en la predicación, pero hay cosas que se enseñan. ¿Por qué? Porque en una enseñanza usted puede preguntar, usted está apuntando, usted está llevando los versículos, le está poniendo atención. Amén. Y no es lo mismo escuchar la palabra de Dios en el culto a estar en un seminario bíblico, a estar en un instituto bíblico, que ya están directamente creados para eso. Amén. Donde se enseña y se estudia la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros debemos anhelar ese crecimiento, anhelar esa madurez. Y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hablemos de sentidos espirituales. Que por el uso, es decir, un cristiano que evangeliza, que habla, que ora, que comparte su fe en Cristo Jesús, que busca al Señor, que ayuna,
es un cristiano que tiene los sentidos ejercitados. Y hay cosas que Dios le va a mostrar, que Dios le va a revelar o que Dios le va a hacer sentir, porque el Espíritu Santo está vivo y está en nosotros y Él nos guiará a toda verdad, dice su palabra. Pero ¿cómo sabe usted? Pues dice aquí que por el uso. O sea que una persona toda descuidada, una persona oxidada espiritualmente, hace rato que ni la Biblia usa, hermano, para empezar por ahí. La Biblia empolvada, la Biblia tirada, la Biblia quién sabe dónde. Hoy la del hijo se tuvo que traer porque no encontró la suya. Amén. La primera que encontrara se trajo. Esa es falta de uso, falta de interés y falta de vida espiritual. Pero cuando usted está metido con Dios, hermano, usted está conectado con el Señor. Haga memoria de aquellos años en los que usted buscaba más a Dios y usted se va a dar cuenta que muchas experiencias tuvo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se está ejercitando. Si dijéramos acá, agarráramos a algunos varones, ¿verdad? Hacer un experimento con los varones y les pidiéramos que salgan corriendo de aquí a la esquina, yo les aseguro que todos emocionados empiezan. Pero ahí por donde está el primer poste va a caer el primero todo acalambrado, decimos acá. Luego otro va a seguir y por allá va a haber otro tirado que no aguantó la respiración. ¿Por qué? Por falta de ejercicio. Porque no se ejercita. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque nosotros podemos estar en la iglesia, pero de repente usted viene todo golpeado, todo herido, todo lastimado, porque se sometió a alguna prueba o pasó alguna prueba, pero no estaba preparado para ella. Amén. Las pruebas vienen, las pruebas no se han terminado. ¿O será que ya se terminaron? Si a usted no le han venido pruebas, pregúntese de qué lado está. Si el enemigo no le ha tirado últimamente, ¿de qué lado estará? Porque si usted está en contra del enemigo, el enemigo le va a tirar, le va a poner tropiezos y estorbos. Amén. Entonces las pruebas no han terminado y usted debe ejercitarse en lo espiritual, ejercitarse en la oración, no perder ello, hermano. Le digo que hay gente que ayunaba antes, hermano. Si hoy les tocara ayunar, se mueren. Ahí estarían a las 8 de la mañana ya sacando la lengua, hermano. Y eso que se despertaron a las 7:30. Dicen, ya no aguanto el ayuno, ya no aguanto el ayuno, y solo media hora llevan. Porque no se han ejercitado, no lo han hecho. Es más, una persona que pierde el ejercicio de buscar a Dios en ayuno, pueden ser las 2 de la tarde y tienen una desesperación terrible. No quiere orar, no quiere estar de rodillas, mira el reloj a cada ratito. ¿Por qué? Porque ha perdido ese ejercicio. Nosotros no podemos perderlo. Al contrario, tenemos que ejercitarnos en todo ello. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el discernimiento, o a través de los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. El bien existe y el mal también. Nosotros no podemos negarlo, hermano. Existe. Todo lo bueno procede de Dios. Amén, hermano. Dice que todo lo bueno, toda buena dádiva procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno, ¿de quién viene? Ay, Dios. Todo lo bueno, ¿de quién viene, hermano? De Dios, del Padre, del Señor que está en el cielo. Nada bueno va a venir de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero todo lo malo, ¿de quién viene? De las tinieblas, del enemigo. Fácil de entender. Amén. El enemigo es el que pone tropiezos, es el que pone tentaciones, ¿sí o no? Es él, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted tiene que tener discernimiento y tiene que llegar a un discernimiento en que las cosas para usted sean blancas o negras, nunca grises. Esa es una forma en la que algunos han tratado de confundir, decir de que no, pero están estos casos. Y claro, yo sé que hay casos difíciles de analizar y entender, que hay que ir a la presencia de Dios, a las Sagradas Escrituras y meditar para ver qué se va a hacer, porque son casos difíciles. Pero para Dios solo existe lo bueno y lo malo. Amén. Para Dios no existe lo más o menos bueno,
ni lo más o menos malo. Amén. Amén, hermano. Eso usted debe grabárselo claramente. O estamos haciendo el bien o estamos haciendo mal. No existe un término medio. Amén. No existe una línea fronteriza, ¿verdad? Si usted va a la frontera, ahí está la frontera, pero está la frontera de Guatemala y está la frontera de México o de El Salvador o de Honduras o de Belice. No sé si me falta alguno con los que colindamos solamente, ¿verdad? Están esos países. Y realmente aquí está la frontera. Si usted se pasa al otro lado, ya está en el otro país. No hay aquello de que, ay, esto no le pertenece a nadie. No, alguien tiene que ser el dueño. Existe el límite territorial. Y así como es tan claro eso, es tan claro lo bueno y lo malo. O estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo. No podemos decir, ay, yo no hago ni lo bueno ni lo malo. No, estamos haciendo lo malo entonces. No, yo no soy malo, pero tampoco soy bueno. Entonces, ¿qué es? ¿Un títere, un robot? ¿Qué es? Porque algo tenemos que hacer, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que fundamentarnos en base al conocimiento de las Escrituras para poder discernir entre las dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo que nosotros vivimos hay mucha gente llamándole bueno a lo malo. Amén. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. No entienden las cosas espirituales. Para ellos todos son de Dios. Vienen por ahí aquellos canchones con su tarjetita acá, su plaquita, y le dice, oh, querer hablar contigo de la Biblia, permitirnos pasar a tu casa, nosotros lavar tus trastos, le dice. Y le lava los trastes, le limpia la casa, le barre, y después se siente y le abre el librito azul. Y dice, hermano, ¿pero qué tiene de malo, pastor? Si también me hablaron de Jesús. O si no, vienen aquellos, ¿verdad? Atalayas, 2 por 10, las atalayas. A venderle atalayas, a decirle que no existe el infierno y que usted es un desalmado. Y la gente se queda así. Entonces no tengo alma. No tiene alma. Ve pues, no lo sabía. ¿Qué le está diciendo? Caballo le está diciendo. Porque los caballos no tienen alma, ¿verdad que no? Los animales no tienen alma, no, los animales no van a entregar cuentas nunca. Y ellos dicen que las personas cuando mueran van a dormir eternamente. Y solo resucitarán los justos. Hay que analizar todas esas cosas y no dejarse engañar. Y usted que tiene tiempo en la iglesia, no deje que solamente pasen los años, sino también usted afiáncese, afírmese, llénese de Dios, del conocimiento de Dios, para poder discernir. Dijera Spurgeon, para discernir entre lo bueno y lo casi bueno, entre lo malo y lo casi malo. Porque hay cosas, mire, que tienen aparentemente el 99% de bueno, pero ese 1% de malo es lo que daña todo. Y ahí es donde se necesita discernimiento. Cristianos firmes. Porque, hermano, los cristianos ahora a todo mundo le dicen hermano. Anda por ahí uno bien borracho, hermano, véngase para acá, hermano. Está uno por allá robando, este es el hermano marero, dice. Todos son sus hermanos ahora. No, yo entiendo que por ética le digamos a alguien que perseveró un tiempo y ya no, por no pelear, ¿verdad? Le sigamos diciendo hermano, pues tampoco es un pecado, ¿verdad? Se lo encuentra usted por ahí. Ay, cuando regresa, hermano separado, hermano alejado, ¿verdad? Dígale, aunque sea hermano Alejandro, dígale para que se oiga parecido. Pero usted no le puede estar diciendo, va saliendo una bruja por ahí, usted le dice, ay, hermano. Amén. Amén, hermano. Ustedes sí son mis hermanos, así que alaben al Señor. Gloria a Dios. Vea que le quiero mostrar un verso de la Escritura. Bueno, tengo varios versos acá que me gustaría compartírselos hoy. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque aparte del enemigo de nuestras almas, el tiempo aquí es otro enemigo. Job capítulo 1.
Job capítulo 1, versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Recordemos la tragedia de Job. Todo lo que le sucedió a aquel hombre, las pruebas que atravesó, lo perdió todo en un día. ¿Por qué tuvo esa pérdida? ¿Por qué? Porque vino Satanás y le dice al Señor, bueno, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es íntegro, que es recto, que es varón perfecto entre todos los hombres. Y le dice Satanás: lo que pasa es que no has tocado nada de sus bienes. Quítale esto y vas a ver cómo reacciona. Entonces Dios sabía que Satanás venía a pedírselo. Y Dios permitió, conociendo Dios a Job, porque Dios nunca permite una prueba que nosotros no podamos soportar. Amén. Entonces Dios permitió que Satanás pusiera sus garras en lo que Job tenía, en las cosas que Job tenía, hablando primero referente a lo material. Y fue Satanás el que hizo descender fuego del cielo para quemar las ovejas que tenía Job. Pero ¿cuál es la respuesta que da el criado? ¿Qué es lo que dice el criado? ¿Fuego de quién? ¿Fuego de quién? De Dios. ¿Era fuego de Dios? ¿Era fuego de Dios, hermano? ¿Ya lo había entendido usted o lo está entendiendo hoy? ¿Por qué le pregunto? Porque hay cosas que a veces nosotros no las estamos analizando como deberíamos. Y puede que tengamos muchas cosas que son de Dios cuando no han venido de Él. ¿Sabe que todos nosotros, por ética, respetamos? Aparece un predicador ahí, y más aquellos, ¿verdad?, de las mega iglesias, aparecen ahí. Algunos le dicen pastor a esos hombres, otros siervos de Dios, el apóstol le dice. ¿Y si no son de Dios? ¿Y si son de Satanás? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo usted le está diciendo que es del diablo a un siervo de Dios? Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios levanta a un hombre que va a predicar su palabra, la palabra que le va a dar es para salvación. Y en ocasiones será un mensaje fuerte, duro, contundente, polémico, que va a cortar, hermano, y que va a atravesar. No va a ser un pastor permisivo, no va a ser un hombre liberal. Pero cuando se levanta un hombre liberal, tomando la Biblia y permitiendo muchos pecados y muchas cosas, sin definirlas, sin señalarlas como malas, entienda que a ese predicador no lo levantó Dios sino Satanás para perdición. Aunque usted no lo crea, aunque se me queda viendo así. De verdad, va a decir alguien por ahí: ¿de verdad, pastor? Sí, de verdad. Una frase que me fascinó mucho, me gustó mucho, que lo mejor que Dios puede darle al mundo, aparte de su Hijo unigénito, es un predicador de la palabra. Y el peor castigo que Dios puede darle a una nación es levantarle falsos profetas y falsos maestros. Amén. Cuando Dios quería bendecir a Israel, enviaba hombres de Dios con la palabra, hombres temerosos de Dios que predicaban y causaban avivamientos, hermano, y el pueblo se volvía a Dios y buscaban a Dios. Pero cuando Dios estaba enojado con el pueblo, permitía que se levantaran falsos maestros, falsos hombres de Dios, a engañar al pueblo, hermano. Y las veces que Dios quiso destruir y dañar y castigar, usó a los falsos profetas como canal, hermano, como medio de entrada para luego que viniera el castigo, hermano. Amén. Tener un falso maestro es un azote, es un castigo, es un dolor.
Y le digo algo, ante los ojos de Dios, yo no me alegro cuando entrevistan a esas personas y ellos hablan de fe, hablan de Dios, hablan de grandes milagros, hablan de posesiones, de hectáreas de tierra que tienen, de construcciones tremendas que lograron realizar. ¿Sabe por qué no me gozo? Porque yo sé que están predicando un evangelio leudado, un evangelio a la mitad. Solo medio hablan de Cristo, pero no hablan de santidad, no hablan de pureza, no hablan de buscar a Dios como debe ser y de llorar ante la presencia de Dios y de dejar el mal camino. Usted no escucha esas prédicas. Todas las prédicas que tienen estos hombres, y usted póngale cuidado, son motivadoras. Que usted puede, usted es una gran persona, que Diosito nunca lo va a dejar a usted, aunque usted sea el más descarriado de todos. Que Dios es bueno, que su tiempo, el mejor de sus tiempos y el mejor de sus momentos está por venir. Que el 2023 va a ser el año de los años para usted. Y lo mismo van a decir en el 2024, se lo aseguro. Si usted analiza, ¿por qué ninguno de esos falsos apóstoles, pastores, maestros, profetas y falsos evangelistas, por qué ninguno de ellos habló en el 2020 de lo que venía para todo el mundo, hermano? Si son hombres de Dios, como ellos dicen ser, si quieren ser reconocidos como apóstoles, ¿por qué no hablaron de parte de Dios? Sino que hablaron grandezas, hermano. Y ellos mismos vivieron la crisis, porque ellos sí están detrás del dinero, que hasta algunos perdieron la vergüenza de esas mega iglesias y por las redes sociales circularon las cartas que por favor envíe sus diezmos, deposite sus diezmos. Eso fue una sinvergüenzada, hermano. Y ahí es donde la iglesia tiene que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Amén, hermano. La iglesia tiene que tener ese discernimiento. El pueblo que se va a ir con Cristo Jesús no puede ser un pueblo ignorante, un pueblo llevado de aquí para allá, que tiene a todos los que tienen Biblia, los tiene por siervos de Dios. No, una iglesia que va a irse con el Señor sabe quiénes son siervos de Dios y sabe quiénes son siervos del dinero. Amén. Decir estas cosas en estos tiempos es polémico. Yo sé que hay muchos que nos están viendo no están de acuerdo y más de alguno aquí está claudicando. Y no es que yo me la dé de ser super siervo de Dios, no, no es eso a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar y quiero que usted entienda es que no a todo le podemos decir que viene de Dios. Hermano, pero él también es pastor. Sí, pero por sus frutos los conoceréis. Tenga su reserva. No a todos que usted mira predicando por ahí, cargando una bocina, evangelizando, dando tratados. No a todos usted piense que son siervos de Dios. No a todos puede meter usted a su casa. No, los tiempos que vivimos son peligrosos. Los cristianos tienen que tener una virtud según lo que la Biblia enseña, pero en estos momentos requiere más sabiduría para poderla llevar a cabo. Y una de las prácticas que la iglesia debe tener es ser una iglesia hospedadora. Porque algunos sin saber, dice la Biblia, hospedaron ángeles. Pero los tiempos que vivimos son peligrosos y hay que tener discernimiento. Me dice una persona en una ocasión, bien hermano, que por allá vino un supuesto pastor y le alquiló una casa ahí para poner la iglesia y le alquiló el otro para casa de él y ahí iba a vivir. Y los primeros 3 meses los pagó puntual. Pero de ahí para allá empezó a fallar. Y ya tenía un buen grupo. Y como lo querían mucho y la persona le abrió las puertas, le tuvo la confianza y hasta el carro le daba. Luego vino y le dijo, mire, no le voy a poder pagar, me voy a regresar a mi país. Le dijo el país del que era. Y mire, aquí está su carro, aquí está la llave, mire, yo hoy me voy, aquí está la llave, se la estoy dando. Y hizo mucho énfasis en eso. Le dejó la llave y se fue. Resulta que en la noche alguien se metió a la casa, arrancaron el carro y se lo llevaron. El único que había tenido ese acceso era el pastor.
Se robó lo del alquiler, se robó un carro y se regresó a su país, dizque a seguir predicando. Dijera mi mamá, bueno está eso que le pase a la gente. Así aprenden, ¿verdad que sí? Pero usted no es necesario que le pase eso. Usted puede aprender antes, hoy que le estamos enseñando, hoy que usted tiene que aprender a pedirle discernimiento a Dios para no llamarle a todas las cosas que son de Dios. Que todos son de Dios, que todos son siervos, que todos son cristianos, que todos son hijos de Dios. Aprenda a entender que no es así. Amén. Y le digo, yo no tengo nada contra nadie, contra ninguna persona, ni contra nadie que predica el evangelio, pero uno tiene que predicar como debe ser. Amén. Dice una persona por ahí que en uno de los municipios aledaños a Chimaltenango había un supuesto pastor que tenía sus contactos en Estados Unidos y mandaban de allá ayudas, becas para niños, para que estudiaran, para que aprendieran también a hablar inglés. Y vino el pastor pícaro y sinvergüenza, su hija apenas se sabía los colores en inglés y la puso de maestra de inglés. Entonces él se quedaba con lo que mandaban para la maestra o para las becas de aprender inglés, y le daba una migaja a su propia hija y el resto se lo quedaba a él. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que él tenía un carro y él iba a traer a todas esas niñitas y niñitos, los traía y luego se los llevaba, pero el infeliz violó como a 3 o 4. Cuando lo descubrieron, se fue huyendo. ¿Será que la iglesia puede estar así toda confiada? Ay, el pastor, ay, el siervo de Dios. No, abra los ojos. Amén. Y no va a estar ahí, alumbrada por la luz del siervo de Dios. Ya tira un reflejo así como el de Moisés. No, mejor cierre la boca que se le pueden meter las moscas. Y abra más los ojos. Y si después de usted haber examinado al hombre de Dios, usted se da cuenta que busca a Dios y que de verdad ama a Dios, dele gracias a Dios, porque eso no en cualquier lugar. Pero no se deje llevar, hermano. ¿Cuántos pastores le han metido a la iglesia y le dicen: yo soy el ungido de Dios? Ustedes no me pueden alzar la voz, ustedes no se pueden levantar contra mí, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Hermano, y la gente dice: amén, pastor, amén, apóstol. Iba platicando yo con una persona un día, hermano, estaba yo ahí por San Lucas y me acordé que tenía un conocido, no tenía cómo regresarme a la capital, y le digo: hazme favor, anda, déjame y luego yo te doy lo del combustible. No hay problema, me dijo. Me hizo favor, iba yo con otro hermano y íbamos platicando y me dice: ay, es que el apóstol y el apóstol y el apóstol, todo era el apóstol, hermano. ¿Y quién te casó? El apóstol. Y este año, ¿cómo miras que va el año? Ay, según lo que dijo el apóstol. Mañana como que va a llover. Ay, el apóstol dijo que mañana no va a llover. Todo era el apóstol. Ya no faltara que el apóstol le dijera qué color de calcetines se pusiera también. Todo el apóstol, hermano. ¿De dónde está el criterio de un cristiano? Que le digo a veces hasta las mismas hermanas, dicen: ay, esta falda ya no me la pongo porque al pastor no le gusta. Señor, reprenda al diablo, hermano. Amén. Ay, esta blusa no le gusta al pastor, no me la voy a poner. Pero, ¿es el pastor o qué es suyo? Amén. Uno le va a hablar de la decencia, de la pureza, de la forma en la que usted se debe vestir. Pero quien va a escoger la vestimenta es usted. Si su vestimenta pues es indecorosa en algún momento, pero el pastor y la esposa le pueden decir: mire, hermana, esa ropa no le luce a usted, no está bien como cristiana, pero hasta ahí. Que la única que tiene que vestirse así como para que el pastor quede contento es la esposa del pastor, ¿sí o no? Amén. Discernimiento, hermano. Discernimiento, a ver por dónde va el hermanito, la hermanita, qué rumbo llevan. A estos mensajitos ya no me están gustando.
tengo discernimiento, le voy a poner un alto. Amén. Amén. Uno no nació ayer, hermano. Uno tiene que ser inteligente en esta vida y no dejarse llevar por cualquier cosa. Amén. Discernimiento. No le llame a lo que no es de Dios. Por favor, no insulte a Dios, no ofenda a Dios en atribuirle algo que Él no hizo y que es obra de Satanás. Amén, hermano. No le atribuye a Dios la obra de Satanás, ni le atribuye a Dios las falsas profecías. Y algunos, ay, Dios me habló y Dios me habló y Dios me habló. ¿Y qué le dijo? Ay, Dios me habló y me dijo que me tengo que cambiar de iglesia. Pero usted va por la tercera iglesia este año, sí, pero ya Dios me habló. Ya Dios me habló que va a matar a mi marido para que yo quede libre y le sirva a él. Ya Dios me habló que me tiene preparado a mi otro esposo. Ya Dios me habló que con el que yo vivo ahora no es mi verdadero esposo y que Dios me tiene uno preparado. ¿Fue Dios el que le habló o el diablo el que le está hablando? Amén. Amén, hermano. Uno tiene que moverse cuando Dios le habla, cuando Dios lo dirige, en el temor de Dios. Pero no le atribuyamos a Dios toda esa tracalada de falsas profecías que andan de ahí de arriba para abajo, hermano. Le digo algo, yo cada día soy más escéptico para las profecías. Sigo creyendo que hay profecía genuina, pero me pregunto, saber dónde, pero de que hay, ¿verdad que sí? Ha de haber, hermano, pero lo que abunda es la falsa profecía. Por todos lados. Antes de hablar de eso, vea y note esto. Dice, fuego de Dios cayó del cielo. Se fueron a otra iglesia. Ni se dieron cuenta, el rótulo decía carismáticos. Y dice, qué bendecido estuvo el servicio. Lo único que no entendí fue un coro ahí que medio cantaban de María, pero no sé si era María la hermana de Lázaro, o María la madre de Jesús, o la María Magdalena. Pero fue el único coro que no mucho. Pero de ahí qué bendecido estuvo el culto. Donde los carismáticos se metió y no pudo darse cuenta. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Amén. El que tiene discernimiento, hermano, puede estar escuchando una oración que se eleve al cielo, pero si tiene el Espíritu de Dios, sabe si los que oran son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Yo me preguntaba, hermano, y no sabía por qué. Yo estaba en un hogar y yo escuchaba por ahí un grupo orando y yo sentí, hermano, unas ganas de reprender al diablo en el nombre de Jesús. Una cosa tan fea. Cuando me entero, y se los he contado en ocasiones anteriores, cuando me entero, la señora se estaba robando la casa donde vivía, se la estaba robando a otro, e invitó a un montón de señoras carismáticas a que vinieran a orar para que Dios la respaldara en el robo que estaba haciendo. Yo no sabía ni lo que oraban, solo se oía por allá la gritería, hermano, pero yo sentía algo tan pesado en mi alma. Eso es discernimiento. Amén. Discernimiento. Amén. Usted y yo no nos podemos dejar llevar por todo. Ay, qué bendecido. Ay, hermano, fíjese que yo fui a un culto y allá, hermano, todos se caían. Hasta yo me caí, dice. Entonces, cuando le dicen una de esas tonteras, hermano, por si me lo pensaba decir hoy, cuando le dicen a uno esas tonteras, uno le dice, ¿para qué se anda metiendo en otra iglesia? Para empezar, digan amén, aunque sea, hermanos. Si no va a pensar que ustedes andan ahí como los sapos de piedra en piedra. ¿Para qué se andan metiendo en otras iglesias donde no está Dios? Amén. Que cuando uno está en una iglesia donde no está Dios, pues uno tiene que buscar una iglesia donde Dios esté. Pero si uno está en una iglesia donde Dios está, dígame, ¿qué va a salir uno a buscar? Amén. Amén, hermano. Eso es, cuando usted se va a meter a otra iglesia, es como que está de día y usted con linterna quiera salir, pero si usted ya tiene a Dios en su vida, Dios le dio un lugar donde congregarse, ¿qué anda buscando? Amén, hermano. Bueno,
Le digo que muchos hacen eso. Y cuando uno les pregunta, ¿y usted qué? Yo también me caí. Entonces, para no quedarse con la duda, ¿y por qué se cayó? ¿Sintió algo? No, la verdad es que me dio vergüenza que todos se caían menos yo. ¿Cuánta gente ha respondido así? ¿Por qué se cayó? Porque vi que todos se caían. Yo cuando vi que se cayó uno, hermano, ya lo estaban botando, más firme me paré yo. Aquí no me botan. Yo era un muchacho, hermano, de unos 6 meses de estar perseverando. Ya me tocaban aquí, me hacían en la cabeza, las manos. Ya solo faltó que de una vez me agarraran del cuello y al piso. Solo eso faltó, hermano. Pero yo no me tiré, yo me puse a orar más fuerte. ¿Que saben qué dicen esos falsos predicadores? De esos movimientos de un neopentecostés que no es pentecostés, o neopentecostalismo que no es pentecostalismo. No es lo mismo neopentecostal que pentecostés. Si no lo entiende, un día se lo explico con más tiempo. Pero no es lo mismo. Entonces, uno va entendiendo, hermano, que ahí no se está moviendo Dios. Que este se tiró porque vio a los otros. Pero lo que le quería decir es esto: que esos predicadores, cuando van a orar por usted, le dicen: no ore. Yo voy a orar por usted, pero usted no ore, quédese callado. Vea, hay videos, hermano, donde algunos hermanos que instruidos en la verdad le han tirado a esa práctica. Porque si yo como pastor voy a orar por usted, yo me gozo de que usted ore, y hasta ore más fuerte que lo que estaba orando. Y yo me gozo de verlo quebrantado en una administración por el toque del Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios en su vida, que lo movió a orar más. Es más, hemos visto que hay gente que está callada, hermano, y viene la presencia de Dios, rompe cadenas, rompe yugos, desbarata cerrojos, y la persona es libre y empieza a hablar con Dios, empieza a alzar su voz. Uno dice: aquí está ministrando Dios, aquí está moviéndose el Espíritu Santo de Dios, porque ya esta persona ya puede orar, ya aprendió a orar, ya está sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero si alguien le quiere imponer, hermanos, y le dice que se quede callado, eso no viene de Dios. Ahora la práctica es: quédese callado, cierre sus ojitos, imagine. ¿Qué imagine ni qué nada? Vea, y vea, ahí está la gente, hermano, sentada. ¿Qué sabe usted si una regresión le están haciendo? No. La administración es: vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios conforme a lo que Dios ha hablado a nuestra vida en la palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, como era de matrimonio la prédica, entonces usted está ahí en la administración, no está en el baño, no está agarrando camino. Digan amén, pues, porque voy a pensar que ya se fueron. Es la hora de la administración, es con lo que usted sella el mensaje, hermano. Amén. La administración también es importante. Vamos a orar por la palabra que Dios nos ha hablado. Era de matrimonio, entonces usted está ahí: Señor, mi matrimonio, Padre, ayúdame, Señor, tú sabes las batallas que tenemos. Era una prédica de ¿qué? De volver al primer amor. Está usted ahí: Señor, si yo he perdido mi primer amor, yo quiero regresar a mi primer amor. Pero algunos hermanos solo: póngase de pie. Ay, gracias, Señor, ya terminó el culto, Padre, gracias, que ya se va a callar el pastor, Señor. No, es el momento en el que usted debe sellar, agarrar esa palabra y decir: Señor, me has hablado, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a perseverar, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor. Amén. Amén, hermano. En la administración es donde uno puede ir al altar y darle gracias a Dios por la palabra, si uno fue tocado por el Señor. Algunos pues se arrodillan en su lugar, pero yo conocí a uno, hermano, que siempre que terminaba el mensaje se arrodillaba, y al minuto que se había arrodillado estaba así, bien dormido, hermano. Se sentía cansado, pasó con sueño todo el mensaje, y ahí había que estarlo codeando, hermano, y reprendiendo en la mente:
¿Sabe? A mí me gusta que se me siente uno que se está durmiendo, que se siente cerca de mí. A mí me encanta, para mí es una bendición, hermano. Porque entonces yo empiezo, aleluya, gloria a Dios. Hermano, y usted mira que empiezan a ver para todos lados. Es bonito, haga la prueba. Haga la prueba, va a ver que eso deja una satisfacción en el alma bien preciosa. Amén. Un gozo del Señor que produce eso. Inténtelo, ahí va a ver. No llamemos fuego de Dios a lo que no es de Dios. Tenga discernimiento usted. Ay, hermano, ya no sé qué hacer ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, me dijeron que pactara. ¿Cómo así que pactara? Sí, pacte. Que si yo doy mi casa, mis hijos van a ser salvos. ¿Pero qué? ¿Los tenían secuestrados y le están pidiendo la casa? No, es el siervo de Dios el que dio esa palabra. Cuidado. No llame de Dios a lo que no es de Dios. Discierna. Si usted mira que le interesa su dinero, salga huyendo de ese lugar. Que si le llevan un control de diezmo, a ver si usted diezmó y lo están ahí pasando públicamente, salga de ese lugar. Ahí no está el Señor. Amén. Que si se le acercan a pedirle prestado y prestado y prestado y le están va a sacar a cada ratito, es porque ya lo agarraron de su mina de oro. No pueden ver que Dios lo ha bendecido un poquito, porque ahí está el supuesto siervo de Dios. Hermano, deme, mire, que para los pañales del niño, que para esto, que para lo otro, que ayúdeme. No, ponga un alto usted. Amén. Que algunos les han sacado todo y no reaccionan. Pero ahí me llevó el Señor, yo ahí sigo, hermano. Pues ahí muérase, ahí que lo encuentre el anticristo también. Esto no es de estar en una iglesia donde todo está chueco. Ay, aquí me quedo porque aquí me trajo el Señor. Ahí púdrase si quiere. Ahí muérase, termínese de morir. Pero si Dios le está hablando hoy y le toca salir, agarre sus maletas y vaya a buscar, que allá tendrá Dios una congregación donde su espíritu de verdad se mueva. Amén. No lo anden con engaños ahí. Hay gente, hermano, que le gusta dársela de muy espiritual. Estábamos en un culto, hermano, se cantó todo bien bonito y estaba uno de los músicos ahí que se había postrado en el tiempo de la dirección del culto al inicio. Y con tal de quedar bien, ¿verdad? Los que siempre quieren quedar bien. Dice, hermano, aquí hay una presencia muy bonita, porque ellos iban a tocar. Cuando yo estaba ahí de rodillas, yo sentí que un manto me pasó por aquí. En la cabeza yo ahí estaba postrado. Y le digo yo a un hermano, disculpe que sea tan escéptico, pero le digo, esa fue la hermana fulana que pasó a dar la lectura, seguro con el vestido largo le pasó ahí por toda la cabeza. Y el otro solo se ríe, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué ganamos con estarnos inventando cosas con tal de que la gente nos admire? No, si yo no soñé nada, yo no me voy a estar inventando sueños para que usted me siga. No me voy a estar inventando revelaciones para que usted me siga. Nunca he ido a sus casas a orar por ustedes y a darles una profecía para que me sigan a mí. Si yo he querido que ustedes sigan adelante, lo he llevado a la presencia de Dios de rodillas, de rodillas, de rodillas. Es más, ni les he dicho a ustedes, hermanos, apóyenme, síganme, no se vayan para allá, no se vayan para el otro lado. No, eso lo ha hecho el Señor. Y si ustedes están acá es porque hay discernimiento de dónde está el Señor, de dónde está su presencia. Aquí se ha sentido, se ha movido. Entonces aquí está Dios, yo lo siento, yo lo puedo discernir. Yo tengo el intelecto para saber que en esta obra está el Señor, para saber que en esta iglesia está el Señor. Por eso aquí sirvo, por eso aquí me congrego. Mira, hermano, con tanto que le han tirado a la obra y tanto que tiran, yo he abierto mis ojos y yo miro la mano de Dios, yo miro el poder de Dios y yo digo, Dios está con esta obra. ¿Qué voy a salir yo a buscar a otro lado? Ayúdame, Señor, a serte fiel, a ser un siervo fiel de los que se necesitan en este tiempo. Amén. Discernimiento.
Pida discernimiento para que nadie lo engañe, para que no le mientan, para que no se burlen de usted, para que no lo agarren de juguete. Pida discernimiento al Señor. Alabado el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:20. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:20. Escuche lo que dice. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y el 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Van a haber profecías, no las menosprecie, dice, pero examínelas. ¿Está alguien profetizando? Escuche, no pelee, no, a menos que usted ya sepa que esa persona es falsa, pues denúncielo y no le crea. Pero si de repente es alguien que usted no conoce, de algo que usted no sabe, escuche. Pero la Biblia no me está diciendo que me trague de una vez el cuento, que la examine. Mi tarea es examinar. No me está diciendo que la crea, me está diciendo que no la menosprecie, pero me está diciendo que la examine, es decir, que la filtre, que la analice. ¿Y cómo la voy a analizar? Con el conocimiento de las sagradas escrituras. Pero si usted ni se congrega, ni lee la Biblia, ni nada, ay Dios mío, ya se lo llevó la bruja. Capaz que se lo lleve y lo vuelve a traer de regreso. Usted necesita crecer en el conocimiento de las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Escudriñelas. No menosprecie las profecías, pero examínelas. ¿Y para qué va a examinar la profecía? Para no caer en el mal, porque luego dice: absteneos de toda clase, de toda especie de mal. O sea que mal hay de diversas maneras. Mal hay de diversas formas. Usted mira mal y piensa en los brujos, en la hechicería, en el satanismo también. Y si le dijéramos nosotros que en la iglesia evangélica se van metiendo prácticas hasta satánicas, ¿se asustaría usted? Pero es cierto. ¿Se van metiendo lobos rapaces? Claro que sí. Y dice la Biblia que el que no entra por la puerta es el ladrón. El pastor entra por la puerta, pero el que no entra por la puerta es el ladrón, es el salteador, el que no es pastor de las ovejas. Ahí hay que tener discernimiento. Amén. Discernimiento. Muchas especies de mal. Disculpe que lo mencione, pero hay que denunciarlo, hermano. Cristianos evangélicos agarrando puños de sal y tirándolas por la casa. Agarrando, hermano, aceite y tirándolo por la casa, como hacían los religiosos con el agua bendita. Es lo mismo, solo que ahora en aceite. Es lo mismo, no tiene ningún valor si no se hace en el temor de Dios. Amén, hermano. ¿Qué otra cosa rara? Se los comenté hace algunos días, pero ahí por el área de Occidente, hermano, escuchar de que a un hermano le pasan montes por encima, pero la que le da su chilqueada cristiana ora antes de echarle y pasarle los montes. Y yo digo: ¿y qué le escupirá si no es guaro? ¿Qué? ¿Jugo de uva o qué? No hay discernimiento. Y sabe, le voy a decir otra cosa que Dios me pone en el corazón decírsela. La Santa Cena. La Santa Cena, dice la Escritura, que debe celebrarse de la mejor manera, y eso debe ser bien apegado a la Biblia. Pan sin levadura y jugo de uva no fermentado y sin alcohol. Amén. ¿Por qué? Porque no puede llevar alcohol. Porque ¿qué representa el jugo de la uva, hermano? La sangre de Cristo.
Y el pan sin levadura, ¿qué representa? Y usted va a participar de la Santa Cena con galletita salada, con galletas chiqui, con galletas can, con pan galleta, con pan francés, con pan sándwich. Nada de eso representa el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, mire, tan tremendo que muchos no disciernen, que quien participa de la Santa Cena indignamente, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estar participando, hermano, con una galletita y grapete. ¿Será que la grapeta representa la sangre de Cristo? No. ¿Será que un vino con alcohol representa la sangre de Cristo? Tampoco. Pero la gente participa porque no hay discernimiento. Yo un día fui a una iglesia, hermano, y tenía que impartir la Santa Cena. Yo asumía que tenían conocimiento. Y de repente, hermano, voy viendo las copitas que habían servido burbujear. Le dije a la persona, disculpe, ¿qué es lo que le echaron? Es grapete, ¿verdad? Sí, me dijo. ¿Y por qué lo están haciendo así? Porque mi papá sí lo hacía. Y mi mamá sí la preparaba. Sus padres fueron pastores. Y le dije yo, pues ellos lo habrán hecho, pero yo no. Y me dijo, solo por hoy, pastor. La próxima vez ya no lo voy a hacer. No, es una gran responsabilidad lo que yo voy a hacer. Y yo no voy a hacer que esta gente quede mal delante del Señor. ¿Sabe qué? Aprovechando que todos están con los ojos cerrados, guárdelos y yo les digo que vengo en otra ocasión y le imparto. Pero así como está, no la vamos a hacer. Lo guardó, no sé si contenta o enojada, pero lo guardó. Yo no podía comprometerme. ¿Por qué? Porque yo tengo discernimiento, hermano. Yo no creo que tantos años haber escuchado a esos hombres de Dios, estarlos oyendo, hermano, y que no se me quede y que no se me grabe y que no se me meta en el corazón. Sería yo un traidor a Dios, a su palabra. Sería yo un traidor de esos pastores que se han esforzado por guiarnos en la sana doctrina y dejarnos bien cimentados para que yo aparezca un día ahí con galletas y grapete dándole Santa Cena al pueblo. No se puede. Y el que tiene discernimiento no cae, hermano. No se traga ese cuento. Es más, yo creo que si vamos a un lugar donde no conocemos, es mejor no participar y que piensen que andamos mal y no haber participado y quién sabe qué tomamos, hermano. Amén. Porque uno se esfuerza por hacer un jugo de la uva que represente la sangre de Cristo. Y se esfuerza uno por hacer un pan que represente el cuerpo de Cristo, pan sin levadura. Ese pan se hornea, se prepara a veces en casa, lo hace el pastor, la esposa del pastor, algún miembro consagrado al Señor, lo prepara. Eso no es de que, ay, voy a ir a traerlo a la panadería cualquiera, ¿no? Eso es algo santo. Amén. No es cualquier cosa, es algo que va a representar a mi Señor. Y yo tengo que hacerlo como se debe hacer. Discernimiento. Porque si no, empezamos a tomar juicio y condenación desde la Santa Cena. Y en lugar de ser bendecido, fue lo contrario. Discernimiento. Amén. Amén, hermano. Absteneos de toda especie de mal. De todo lo que sea malo, absténgase. Porque usted tiene discernimiento. No diga usted, ay, es que hermano, yo me enojé. Y como yo me enojé y dije unas cosas ahí, pero que no son pecados. Si usted sabe que hizo mal, pídale perdón a Dios. No trate de disculparse ahí y de ver tan simple su actitud. Si usted le falló a Dios cuando usted se molestó, pídale perdón a Dios. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Vea usted, porque algunos dicen, ay, hermano, fue un chisme, pero como fue en la iglesia es un chisme espiritual. Esos chismes no existen.
Ay, hermano, yo me enojé y me vine y me hice mi berrinche espiritual. No existe el berrinche espiritual, porque si fuera espiritual, no sería berrinche. Amén. Todas esas actitudes hablan mal de nosotros, que no hemos madurado y que estamos haciendo mal. Mire, un verso más. Hechos 16, 18. Hechos 16, 18. ¿Qué dice la escritura? Alabado el nombre de Cristo. Voy a leer unos versos antes. Verso 16, capítulo 16 del libro de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué de malo dijo? ¿Qué de malo dijo esta muchacha? Decía: estos son siervos de Dios. ¿Era malo eso? No. ¿Era la verdad, sí o no? Sí. Pero ¿quién lo estaba diciendo? ¿Quién estaba metido en el cuerpo de esa mujer? Un demonio, un espíritu de adivinación. O sea, usted no se deje llevar. Ahí hablan de Dios bien bonito, que sabe usted si tienen un demonio. Gente endemoniada, hermano, agarrando la Biblia, torciéndola para que la gente haga lo que ellos quieran. Ese es un demonio de manipulación, de engaño, metido en una iglesia evangélica. Claro que sí puede pasar. Gente manipulada, gente, hermano, que hasta, yo estoy de acuerdo que a veces por causa de Cristo uno se va de la casa o lo echan de la casa y uno termina viviendo por allá donde le dan posada, donde lo dejan vivir. Pero hay quienes han sido sacados de sus casas, de sus propios padres, con espíritus de engaño, hermano, con manipulación. Abandona a tus padres. Hombres, hermano, que tienen un poder de convencimiento. ¿Dónde dejaríamos esa iglesia que de balde tenía el nombre de la luz del mundo? Que el hombre se convencía a las niñas, a las adolescentes, a las jovencitas, para que estuvieran con él en intimidad. Y era supuestamente un hombre de Dios. ¿Qué decía esta mujer? Mire, hermano, el diablo predicando, para que lo entienda mejor: estos son siervos de Dios. El diablo nombrando apóstoles, el diablo nombrando profetas, el diablo metido en la iglesia, disfrazado ¿de qué? Lo dice la Biblia, de ángel de luz. Dijo una persona por ahí: si no importara la vestimenta, porque algunos dicen que la vestimenta no importa. Escuche lo que le voy a decir. Si no importara la vestimenta, entonces ¿por qué el diablo se disfraza de ángel de luz? ¿Y por qué no se queda como diablo? Porque tiene que engañar. El diablo disfrazado de ángel. El diablo se disfraza de ministro, de siervo de Dios. Y esta mujer todos los días: ahí van los siervos de Dios. Que Dios los bendiga, les decía tal vez. Ay, Dios los use. Y no era una mujer de Dios, era un demonio. A usted le dice: ay, Dios la bendiga, ¿qué sabe usted si tienen el diablo adentro? Sierva, le dice. Tal vez no le están diciendo sierva, tal vez le están diciendo otras cosas, tal vez le están insultando y maldiciendo, y usted engañado. ¿Cuánta gente, hermano, con Biblia endemoniados? Eso hasta lo han investigado algunos psicólogos y han
se han dado cuenta que sí es cierto. Están tan llenos de demonios, hermano, y no lo demuestran. Gente que tiene demonios adentro y nunca se le manifiestan. Y van a la iglesia y esos demonios los tienen cautivos. Nunca han sido libres o fueron libres y le dejaron entrar al enemigo. Y ahí está el diablo haciendo nido. Que el Señor lo reprenda. Amén. Ataduras que no se pueden romper. No es que no se puedan romper, es que cuando el demonio ya se va, la persona lo agarra y se aferra a él para que no se vaya. Personas, hermano, que siguen emborrachándose, siguen bebiendo y siguen bebiendo. ¿Usted cree que es porque Dios no tiene el poder para romper cadenas? Claro que Dios tiene el poder, pero ellos no dejan ir esa posesión demoníaca, hermano. Gente endemoniada con Biblia que no han sido salvos. Son buenas personas, tienen algunas buenas intenciones y con eso nos engañan, pero por dentro siguen cautivos. Esta mujer estaba endemoniada, esa es la verdad. Tenía el diablo metido, no era salva, no era hija de Dios. Usted no se alegra, ay, mira que los vecinos, ¿cómo me dicen que yo vengo a la iglesia? ¿Qué sabe usted si es una endemoniada parecida a esto? Amén. Jefes, disculpe lo que voy a decir, pero es una verdad. Jefes en los trabajos que tienen algunos hermanos que supuestamente son cristianos y son de iglesias a veces hasta liberales y supuestamente profetizan, hablan en lenguas y un montón de cosas, pero cuando usted empieza a hablar de Dios, parecía que les va a dar derrame o un demonio se le está manifestando, una de dos. Pero no es Dios el que está ahí. Ahí usted tiene que discernir. Si es cristiano, ¿por qué le choca que yo hable de Dios? Si es cristiano, ¿por qué se molesta que yo hable de la Biblia? Si es cristiano, ¿por qué se molesta que yo ore? Entonces no es cristiano. ¿Por qué le produce tanto enfado? Se cansó Pablo, se fastidió, hermano, y con la autoridad que ese hombre tenía de parte de Dios, con el poder del Espíritu Santo que había en él, echó fuera ese demonio y le dijo: demonio de adivinación, te vas en el nombre de Jesucristo. Y se quedó ahí el demonio, ¿verdad? Se fue. Se fue. Cualquiera hubiera escuchado y dijeran: ay, llámese a esa hermana, tráigansela al culto a la hermana. Esa es hermana, no oye cómo habla. Esa es hermana también. Y no era hermana. Dice: ay, es hermanita, hermanita. Todas aquí, ay, gracias, yo estoy rodeada de hermanitas. Todas son hermanas, aquí todos son cristianos en el trabajo. Eso lo dice el que no tiene discernimiento. Cuando usted tiene discernimiento, entiende esa frase popular que dice que no todo lo que brilla es oro. Amén. Porque tiene discernimiento. Dios le ha dado intelecto, le ha dado conocimiento y usted sabe discernir. Esto no es de Dios. Este dolor que cargo, esto no. Este problema que se levantó, esto no es normal. Hermano, se los voy a decir una vez más. Viene una lucha, viene una prueba, viene una enfermedad antes de la convención. ¿De dónde viene eso? ¿Es normal? ¿Es una enfermedad común? No es algo común. Un estorbo para esas fechas. ¿De dónde viene? Del puro infierno. Viene una vigilia, viene un ayuno y antes de eso viene algo que le va a obstaculizar que usted esté buscando a Dios. ¿De dónde está viniendo eso? Usted tiene que entenderlo. Amén. Dios tal vez le ha estado hablando de alguna manera a través de la palabra, a través de sueños. Usted ha visto que le viene una lucha a la casa. Entonces usted que tiene discernimiento, no venga a preguntarme: ay, pastor, ¿qué será que yo soñé esto? No, usted tiene que entender que esa es una lucha que Dios le está diciendo que se prepare. Y con el discernimiento que Dios le ha dado, agarre las armas y póngase a batallar, porque ya Dios le habló. Amén. Necesitamos poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, esto tampoco. Papá, quiero hacer esto. Mi hijo, yo siento en mi corazón, eso no es de Dios. La palabra de Dios dice esto y esto, y no, yo no veo que ahí esté el Señor. Usted tiene autoridad, Dios le ha dado autoridad. Debe tener discernimiento.
para entender las cosas. Amén. ¿Venir a la iglesia es bueno o es malo? Entonces voy a castigar a mi hijo para que no vaya al culto hoy. Usted que hace eso no tiene discernimiento. Al contrario, si su hijo se portó peor, más se lo tiene que traer porque más necesita, ¿verdad que sí? Amén, hermano. Amén, hermano. Así tiene que ser. Ay, no, pobrecito mi angelito, que se duerma. No, usted que tiene discernimiento sabe que ese niño tiene un alma y tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque ¿dónde va a aprender? En la escuela no lo van a poner a orar. En la escuela no le van a leer la Biblia. En la escuela no va a entender nada de eso. En la escuela le van a enseñar otras cosas. Y si bien nos va en el sistema de educación, no lo van a torcer. Pero al paso que va este mundo, hermano, en las mismas guías de estudio va a venir un material que va a afectar a los niños. Y que a los padres nos va a poner ahí a la defensiva. Y que con mucha sabiduría vamos a tener que aconsejar y enseñar a nuestros hijos para que no se les meta el veneno. Discernimiento. Con el Espíritu de Dios, con el discernimiento de espíritus, hermano, uno entiende cosas que no son de esta tierra. Estaba en una ocasión esperando un bus. Estábamos en esa parada de buses. Hermano, pasaba ahí mucha gente. Yo estaba, bueno, no era exactamente un bus, eran unos hermanos que venían y que nos iban a llevar en el vehículo. Y exactamente en ese lugar nos iban a pasar a recoger. Entonces yo dije a los hermanos que estaban conmigo, los dejé a un lado y yo me fui a parar para mirar. En esa parada de buses pasan miles de personas diariamente. Por decirle algo, ahí el Trébol. ¿Cuánta gente no camina ahí? Hermano, y de repente va pasando un muchacho y a duras penas me roza el hombro. Y algo me dijo a mí, que ese pobre muchacho estaba atado por el homosexualismo. Yo me quedé asustado, hermano, de lo que el Señor me mostró en ese momento. Si usted hubiera visto a ese joven, no lo parecía. Se miraba tan normal. Y le digo algo, usted puede ver a sus hijos tan normales. Usted, si no está orando por ellos, no sabe qué batallas están llevando. A veces se le están perdiendo en su propia casa por falta de discernimiento. Dicen que las mujeres tienen sexto sentido, pero a veces ese sexto sentido está como en desuso. No detectan nada de lo que deberían de detectar. Los hijos están haciendo cosas, hermano, y le digo yo de mi propia madre, a mi propia madre, que Dios me perdone, yo le engañé, yo le mentí. Ella no se daba cuenta de las cosas que nosotros hacíamos. Le falló el sexto sentido. Ese puede fallar, pero el discernimiento de espíritus no. El discernimiento de Dios no. Algo le está haciendo Dios sentir con sus hijos. Hágale caso a Dios. Ore por ellos, clame por ellos. Usted no sabe a veces con quién se juntan, dónde se meten, dónde andan, pero usted está clamando. ¿Por qué? Porque el Espíritu le dice: intercede, intercede, gime por ellos, líbralos de las garras del infierno, que el infierno se los quiere llevar. Solo el discernimiento de espíritus, hermano. Esto ya va más allá del conocimiento y es un mover de Dios, pero que también aplica a la iglesia. Recuerdo el caso de un hombre. Ese hombre yo lo vi servir a Dios muchas veces. Lo vi muy firme buscando a Dios. Él activaba más que el pastor, estaba más firme que el pastor. Y de repente lo vi todo tristón. Y le dije: quiero que me acompañe a un culto. ¿Está yendo a la iglesia? Estos días no he ido. Acompáñeme. Lo paso a traer a tal hora y hablamos antes del culto. Allá hay espacio para que hablemos. Y me lo llevé y me fui al otro lugar que yo atendía. Cuando nos sentamos a hablar, el Espíritu de Dios me dirigió y le dije: usted está en pecado, ¿verdad? Y me dijo: sí, le fallé a Dios. El Espíritu de Dios me volvió a decir, pero yo que no sabía, hermano, no tenía costumbre, se lo dije en forma de pregunta y le digo: usted cayó en adulterio, ¿verdad? Y me dijo: sí. Y el Espíritu de Dios me vuelve a decir, hermano: fue con una familiar. Y le pregunto yo: ¿fue con una familiar? Sí. Y me dijo: ¿con quién? Ahí se mantenían en la casa,
Y el diablo, que no pierde ocasión, lo hizo caer. ¿Cómo sabía yo eso? Supuestamente íbamos a platicar, él me iba a contar, yo iba a orar por él y que se levantara. Hermano, el mismo Espíritu de Dios me hizo darle un consejo que yo sabía que él no lo iba a poner en práctica. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Después de que le falló a Dios, se empezó a emborrachar. Se metió con otras mujeres y se volvió sicario. Después de haber conocido a Dios. Si Dios nos está avisando y nos está hablando algo, oigamos la voz del Espíritu de Dios. Si Dios le está diciendo, háblele a él de mi palabra, vaya y dale un tratado, vaya y predíquele, vaya y dígale que yo lo amo. Usted déjese mover por Dios, porque Dios, que conoce los corazones y sabe todas las cosas, sabe qué está pasando allí. Hay un hogar por el que usted siente carga para ir a orar. Vaya a orar en el nombre de Jesús. Lleve la palabra y ore por ellos, porque el Espíritu de Dios sabe que ahí hay lucha, sabe que ahí está el diablo y hay que ir a desalojarlo en el nombre del Señor. Hay que irle a hacer la guerra. Para algo tenemos el discernimiento. Nosotros sabemos quién es el enemigo, sabemos cómo trabaja, sabemos que se disfraza. No nos dejemos engañar, hermano. No nos dejemos ver la cara del enemigo. Al contrario, salgamos adelante con el discernimiento, con el conocimiento de la palabra y con la guianza del Espíritu de Dios. Y le aseguro que triunfaremos. Caballero, no piense que toda la mujer que usted le dice, ay, Cristo le ama, véngase a la iglesia, y todas las mujeres que vengan porque usted las invitó, todas ellas vienen por el Señor. A alguna de ellas se le puede meter el demonio y lo va a querer hacer caer. Y le digo algo sin ánimo de ofender a nadie, pero es una gran verdad. No piense que la mujer que lo va a hacer caer a usted está allá afuera. Nunca piense así. Piense de una forma que es tan terrible, pero es verdad. La mujer que lo puede hacer caer puede estar dentro de la iglesia. Cuando usted piensa así, y no le quiero meter nada en contra de nadie, pero cuando usted piensa así, usted trata a las hermanas con respeto y pone su medida, porque usted sabe que lo que tiene de Dios es más valioso. Nadie, posiblemente nadie entra a la iglesia pensando en hacer caer a alguien, pero después las cosas se dan. Usted no venía pensando en adulterio, no venía pensando en nada, y de repente las cosas pasaron porque no hubo discernimiento. Hay que orar a Dios y que eso se active, hermano, y aprendamos a cerrar puertas antes de tiempo. Aprendamos a buscar a Dios antes de que las cosas pasen, y que seamos tan avisados por el conocimiento que tenemos de la palabra y por la misma presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le puede hacer sentir en algún momento, no se coma eso. Sabrá Dios por qué. Obedezca a Dios. Déjese guiar por Él. Viva con esta lámpara encendida para que nadie lo engañe y no diga que todo el que habla de Dios es de Dios. Desengáñese hoy, por favor. Si usted pensaba así, hoy desengáñese. Yo no le voy a poder decir específicamente quién sí y quién no, pero usted tiene el conocimiento de la palabra y tiene el Espíritu de Dios, y Él lo va a guiar a toda verdad. Sin necesidad de mencionar nombres ni tantas cosas, usted va a poder discernir con la ayuda del Señor. Póngase de pie. Padre que estás en gloria, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú nos enseñes. Dale gracias a Dios por las palabras si Dios te ha hablado. Pídele discernimiento, pídele ayuda, pídele gracia, pídele fortaleza. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Dios mío, porque nos has hablado. Ayúdanos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, que nadie nos engañe. A poder diferenciar lo santo de lo pecaminoso. A poder discernir, Señor, entre los que te sirven y te aman de verdad, y entre los que mienten y blasfeman, entre los que engañan y traicionan, Padre.
Danos discernimiento, Padre. Danos discernimiento, Señor. Danos discernimiento de tu palabra. Conocimiento de tu palabra. Para no caer en el error. Para no caer en la mentira, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión.